para ese tiempo y era importante para su tiempo. Yo le pregunto a los que conocen un poquito de Lutero, ¿Lutero tenía errores o no? Sí. Era antisemita. ¿Sabe qué se atrevía a decir Lutero? Que el libro de Santiago no debería estar en la Biblia. Pero a pesar de sus errores, Martín Lutero era agustiniano. Creía en el pecado original, creía en la predestinación. Usted me dirá, si el que sabe un poco de los luteranos, ¿por qué los luteranos no creen en predestinación? Porque en Melanchthon los alejó de la predestinación. Pero Lutero creía en eso. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba para su tiempo, ¿qué era? Que el hombre es salvo por fe y fe sola. En un tiempo donde se había enseñado a ser salvo por obras y por imprudencias. Necesitaba esa verdad para su tiempo. ¿Ok? Preguntamos, ¿cuál es la verdad presente para nuestros días? ¿Cuál es la verdad presente para nuestros días? Le pregunto por ejercicio, no para que me respondan. Hoy los testimonios, tomo 3, página 288. Hoy los testimonios, tomo 3, página 288. Yo le pido un favor después. No vaya a decir que yo dije, yo pienso. ¿Ok? Porque casi lo que estamos haciendo es como si yo tuviera el libro aquí y se lo estoy leyendo. Usted analice la cita después. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes de ¿quién? Primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. A la luz de esta cita, ¿cuál es la verdad presente para la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Una cita más. Los adventistas del Séptimo Día han sido elegidos por Dios como un pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Cuando usted entiende la expresión mayor suma de verdad, usted entiende cómo actúan las verdades presentes. Cuando Noé predica su verdad presente se suma al Evangelio eterno. Y después viene el mensaje de Lot y se suma encima de la verdad de Noé. Y después viene el mensaje de Moisés y se suma encima de ese mensaje. Y cada verdad presente no es desechada, sino que se va formando parte del tronco que es la verdad eterna. Es como las ramas que van creciendo. Como usted ve un árbol y van brotando las hojas y las ramas, ¿verdad? Cuando brota, no es independiente del tronco. Es nuevo, pero no independiente. Pero dentro de un poco de tiempo, eso ya no va a ser nuevo, sino va a formar parte y va a salir un nuevo brote. Toda verdad presente, eso lo dice la sierva del Señor, palabra de vida del gran maestro en el capítulo 11, donde hallar la verdad. Usted lea eso, lo va a entender clarito, lo que significa la nueva luz y la vieja luz. Ahí habla exactamente de eso. Y ella dice que la nueva luz no contradice la antigua, sino es un desarrollo de la antigua. Y el que dice poseer la antigua luz y rechaza la nueva luz, no tiene la antigua. Y el que tiene la nueva y rechaza la antigua, tampoco tiene la nueva. Eso es lo que dice, capítulo 11 de Palabra de Vida del Gran Maestro. Y por eso dice que el pueblo adventista tiene la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Y ahora la sierva del Señor habla en estos términos, dice: las advertencias más solemnes. ¿Y qué más? Y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Lo que yo voy entendiendo que este es el mensaje de verdad presente. Testimonios selectos, tomo 4, página 331. El mensaje del tercer ángel es el mensaje evangélico para estos últimos días. Y en ningún caso ha de ser separado por otros intereses y hecho aparecer como de consideración no esencial. Superado. Hecho aparecer como de consideración no esencial.
superado por otros intereses, no. Bueno. En ningún Ahora, caso hermano. ha de ser superado. Ok, la idea es casi la misma. Bueno, entonces, estamos claros. Hasta tengo miedo de preguntar. Estamos definidos que el mensaje de verdad presente en la iglesia adventista se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Yo lo entiendo así. ¿Ok? Que ese es el mensaje. Y no voy a leer el mensaje de los tres ángeles. Vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Usted lo conoce, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, darle gloria a la hora de su juicio, orad al Creador. Segundo ángel, que de qué nos habla, la caída de Babilonia. Y el tercer ángel nos dice, si alguno adora a la bestia de su imagen, también beberá del vino de la ira de Dios. Y termina el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, que está la paciencia de los santos. Este es el mensaje de verdad presente. Ahora, hermanos, existe mucha confusión en cuanto a este mensaje. Existe mucha confusión. Porque resulta que el mensaje del tercer ángel, que empieza con el evangelio eterno y termina en la paciencia de los santos, cada uno agarró lo que más le conviene. ¿Verdad? Le pregunto, ¿la denuncia a Babilonia es parte del mensaje de los tres ángeles o no? ¿Sí o no? Es decir, que si yo predico el mensaje de los tres ángeles, tengo que denunciar a Babilonia, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Me entienden? El tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia de su imagen, recibe la ira de Dios. Es decir, que si yo tengo que proclamar la verdad presente para este tiempo, tengo que hablar también de la bestia y de su imagen y de la ira de Dios. ¿O no? ¿Sí tengo que hablar de eso? Y también tengo que hablar del temer a Dios, que es la obediencia a los mandamientos, de darle gloria, ¿verdad? De la hora del juicio, ¿me entiende? Mensaje como integral y completo. El gran error es agarrar, a mí me gustan mucho las profecías, entonces yo agarro solamente el tercero y empiezo a hablar si alguno adora la bestia de su imagen. Y cuando me invitan a un congreso hablo de eso. Y cuando doy estudio bíblico hablo de eso. Y cuando voy a un lado hablo de eso. Solamente estoy agarrando una parte del mensaje, pero no estoy agarrando todo. Pero hay algunos que no son partícipes de la profecía. Entonces se inclinan al primero y se van a darle gloria. Y solamente hablan de darle gloria. Y olvidan todo lo demás. Yo entiendo en verdad que la Escritura nos muestra un mensaje del tercer ángel completo e integral. Dice, hermanos, Primeros Escritos, página 43. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Le pregunto, ¿el diablo trabaja en contra del pueblo de Dios para hacernos desviar de nuestra verdad presente o no? ¿Habrá tenido resultados? ¿Nos habrá desviado el mensaje? ¿Cree usted eso? Mire esta cita, esta profecía de la sierva del Señor. Satanás ha ideado, Evangelismo página 171, un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel, ¿cómo sería? Si creemos que la sierva del Señor habló por inspiración, entonces el mensaje del tercer ángel o de los tres que van amarrados y unidos, ¿cómo está? Está detenido, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Eso es lo que dice la sierva. Y entonces, ¿qué predicamos nosotros? ¿Estamos entendiendo lo que el Señor ha dado en cuanto a proclamar el mensaje? Yo le voy a dar Carlos siempre, para no discutir, dice: yo creo en la pluralidad del adventismo, es decir, que todos pueden pensar diferente. ¿Okay? Yo también lo creo, así que yo le voy a presentar, si usted quiere, mi apreciación de lo que yo creo del mensaje y cómo debe predicarse. Evento en los últimos días, página 90 y 91, el mensaje del primero, del segundo y del segundo ángel le fueron dados en 1843 y 1844. Ahora estamos bajo la proclamación de, ¿qué dice?
del tercero, pero todos ellos como tienen que proclamarse todavía, es decir, que van unidos. Evangelismo 147, el tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángel. ¿Ok? Testimonio selecto, tomo 4, página 331. El mensaje del tercer ángel es el mensaje evangélico para estos últimos días y en ningún caso de ser superado por otros intereses y hecho aparecer como de consideración no esencial. Entonces, queda claro que nosotros, aunque se debe predicar los tres, estamos bajo la proclamación de ¿qué? Del tercero. ¿Ok? Del tercero. Si alguien tiene interés, y le digo si tiene interés, porque yo no voy a pasar a desarrollar esta situación, porque muchos argumentan y dicen que el mensaje de los tres ángeles tienen que predicarse de forma secuencial. Es decir, que uno no puede predicar el tercero sin antes haber pasado por el primero. ¿Ok? Y para mí eso no tiene una base escritural, ¿no? Y podría demostrarlo ahorita con algunas citas de gente que se le predicó el tercero y estuvo fundado en la verdad. Pero si alguien tiene interés de ver este material o de la explicación, lo puede apreciar. Déjeme centrarme en el mensaje del tercer ángel. ¿Ok? El mensaje del tercer ángel. ¿Usted sabe en qué situación la sierva del Señor tuvo la visión del libro Conflicto de los Siglos? ¿Se acuerda dónde estaba Elena G. White? En Australia. No estaba en Australia, está en Estados Unidos y estaba en un velorio. Y en medio del velorio tuvo la visión. Y se le dio la visión del libro Conflicto de los Siglos. Y cuando ella regresaba a casa en tren, se enfermó, ¿verdad? Y no pudo escribirlo. Intentaba escribir y no podía. Después de un tiempo dijo, lo que me pasó en esa enfermedad era el ataque del diablo porque no quería que yo escribiera el Conflicto de los Siglos. Ella lo escribió. Para mí el libro más importante de la sierva del Señor es el Conflicto de los Siglos, porque revela los engaños de Satanás en estos últimos días. ¿Cuál es el libro más importante de los 66 de la Biblia? ¿Cuál es? ¿El Apocalipsis es? ¿Un libro lleno de misterios, de cuernos, de dragones? ¿Por qué no Mateo, que nos habla de Jesús? Todo. Y para citar el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo del Apocalipsis, ella tiene una expresión donde dice, en el libro de Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. El Apocalipsis es la última pieza, ¿me entiendes? Y por eso que cuando antes de que Juan recibe el Apocalipsis, el diablo trató de matarlo. Hay una semejanza terrible entre la experiencia de Elena G. White recibiendo el Conflicto de los Siglos y el profeta de Patmos Juan con el libro de Apocalipsis. Y no es, soy sincero, no es un estudio mío, ¿no? Es un estudio del pastor Stephen Ward, donde él hace una comparación en la vida, en la forma de dar. Él muestra cómo el Conflicto de los Siglos, la mitad del Conflicto de los Siglos es histórico, la otra mitad es profético. La mitad del libro de Apocalipsis es histórico y la otra mitad es profético. Es sorprendente la similitud que hay en estos dos libros. Bueno, déjenme hablar del tercer ángel. En el libro Conflicto de los Siglos, que fue escrito para nuestros días. Dicho sea de paso, mi capítulo favorito de todos los capítulos que escribió la sierva del Señor es el capítulo 1 de DTG, Dios con nosotros. Lo he leído más de 15 veces y hay mucha luz que hay. No es un capítulo de conflicto. Pero para mí un libro base para este tiempo es el Conflicto de los Siglos, porque el Conflicto de los Siglos nos anuncia los engaños del diablo para estos últimos días. Dice, mire esta cita, Conflicto de los Siglos 6:53. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia, ¿qué dice? Absoluto, toda persona. El que me dice a mí, no, es que yo profecía, no. Toda persona, pero solamente la que está dotada de inteligencia. Le preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen
y ella cita, yo no lo puse, ella pone Apocalipsis 14, 9 al 11, el tercero. Deberían inducir a ¿cuántos? ¿A cuántos? Por eso le digo, no hay pretexto para que digan, no, es que yo me especializo en esto. A estudiar, dice, diligentemente las profecías. ¿Qué es diligentemente? ¿A quién está aplicando eso? Es que hay una corriente que dice que no profecías. Yo digo, somos adventistas. Nuestro origen es profético. Diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo puede evitarla. Pero la sierva dice, pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. ¿Cuántos tienen que estudiar las profecías? ¿Cuántos? ¿Y cómo hay que estudiarlas? Solamente por encima dice, diligentemente. Otra cita más. La más terrible amenaza, conflicto de los siglos 503, que se haya jamás dirigido a los mortales, se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. No voy a leer más por el tiempo. Queda 20 minutos para las 9:30. Entonces, ¿el mensaje del tercer ángel es una amenaza o no? ¿Es terrible? ¿Es terrible o no? Ahora, ¿cómo proclamar este mensaje que es una amenaza y es terrible? ¿Cómo proclamar? Y es ahí donde regreso a mi tema de la mañana, influencia de la nueva teología. Porque la influencia de la nueva teología nos aleja de un Dios de juicio para acercarnos a un Dios solamente de misericordia. ¿Me entiendes? Nos alejó de un Dios de juicio. Y la nueva teología no quiere escuchar de un Dios que va a castigar. La nueva teología solo quiere presentarnos a un Dios perdonador, cuando los dos son atributos de Dios. Y por eso la nueva teología nos ha alejado de la proclamación de la verdad presente. Porque la profecía lo que anuncia es juicio, es la venida de Cristo. ¿Me entiende? Le pregunto, cuando Cristo viene a la tierra, lo que va a pasar en esta tierra, Cristo viene a esta tierra en son de paz. ¿Viene en son de paz? ¿Se acuerdan Apocalipsis capítulo 6? Los ricos, los poderosos, los capitanes decían a las piedras de los montes caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado y de la ira del Cordero. Hay una confusión en las venidas de Cristo. Cuando Cristo vino por primera vez y Él venía y decía, yo no vine a condenar, sino que yo no vine a juzgar. Santiago y Juan le decían, Señor, no nos recibieron, quieren que mandemos fuego del cielo. Y decía, no, yo no vine a condenar. Primera venida. Varón de dolor, experimentado en quebrantos. Isaías 53. Le pregunto, en la segunda venida, ¿cómo viene? Rey de reyes y Señor de señores. A derramar juicio. A derramar juicio. ¿Me entiendes? Y sin misericordia, como lo acaba de decir. Entonces la confusión de la venida de Cristo nos está haciendo ver que Dios es un Dios bueno. Y Dios es bueno, Dios es misericordioso. Es más, cuando Moisés le dice a Jehová, muéstrame tu gloria, capítulo 33 del libro de Éxodo, versículo 18, ¿verdad? Cuando el Señor pasa, capítulo 34, versículo 5, le dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso y tardo para la ira, dice. No dice que no sea ira, dice que es tardo, que te espera, que perdona, que da oportunidad tras oportunidad, pero llega el momento en el que él tiene que decir basta. Usted puede revisar la Biblia de tapa a tapa y se va a dar cuenta que Dios tuvo mucha misericordia con el pueblo antediluviano, pero por muy misericordioso que sea, vino y destruyó a los habitantes antediluvianos con un cataclisma que hasta el mismo Lucifer tembló con lo que había hecho el Señor. Cuando Cristo viene a derramar juicio. Y el mundo tiene que saber, pero ¿cómo dar este mensaje? Nos preguntamos nosotros, no lo vayamos a asustar. ¿Verdad? ¿No han escuchado desde los púlpitos de mi iglesia? Yo he pertenecido a la obra denominacional largos años, hasta el 2009.
A mí nadie me borró ni me votó, yo me fui por necesidad, sostén propio. Aún predicamos en la conferencia, en la obra denominacional cuando nos invitan, no hay un divorcio. Pero lo que se oía ahí era, no profecías, porque asustas al pueblo. Y ahora lo entiendo por qué. Porque ellos presentan a un Dios más misericordioso. Hablemos un poquito de la obra de Juan el Bautista, hermano mío. Vamos a citar, yo no tendría que citar esto, pero ustedes saben de que nuestra obra es similar a la de Juan, ¿o no? Por eso el pueblo de Dios es el tercer Elías, ¿o no? O la obra de Juan el Bautista, ¿o no? Por eso usted puede leer la cita y puede darse cuenta qué es lo que dice, ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el tono? Miren, hablemos de Juan el Bautista, ¿ok? Decimos, el pueblo de Dios final tiene que vestirse como Juan el Bautista, ¿no? ¿Cómo es eso? No piel de camello, sino sencillo el simbolismo. El pueblo final de Dios tiene que comer como Juan. ¿Cómo es comer como Juan? Régimen por salud. El pueblo final adventista tiene que educarse como Juan. ¿Cómo se educó Juan? En el desierto, ¿no? Verdadera educación. Ahora, el pueblo final adventista tiene que predicar como Juan. No, eso no. Eso no. Puede vestirse como Juan, puede vivir como Juan, puede comer como Juan, pero la predicación de Juan no. Porque Juan hablaba como el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que dé mal fruto será cortado y echado al fuego. Arrepentidos, decía él, generación de víboras. ¿Por qué huís de la ira que vendrá? ¿Sí o no? Entonces muchos dicen, sí, hay que vestirnos como Juan, hay que comer como Juan, hay que vivir como Juan, pero el mensaje no. El mensaje, nosotros mejor hay que presentar un mensaje más de misericordia. Yo le digo, si queremos aprender cómo predicaba Juan, ¿dónde iríamos? A conocer primero lo que dice la Escritura. ¿Me entiende? La Escritura. Puede ir a Mateo capítulo 3, puede ir al capítulo 2 de San Marcos y Lucas capítulo 3. Y usted va a encontrar que casi el tenor del mensaje de Juan era un mensaje de juicio que hacía que la gente venga y se arrepienta de lo que estaba haciendo, ¿sí o no? Ya los bautizaba, ¿verdad? ¿Es verdad eso o no? Ahora, déjenme entrar un poquito al capítulo 10 del libro deseado de todas las gentes, que lleva por título La voz que clama en el desierto. ¿De quién cree que habla en ese capítulo? De Juan el Bautista. Y déjeme mostrarle un poquito de cómo predicaba Juan. Dice ahí, deseo de toda la gente, página 79. Veía que los hijos de su pueblo estaban como engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Una lección para el estudiante de la Biblia, siempre fíjese en los términos. Estaba dormido, el pueblo estaba dormido. Y es una situación, usted tiene que entender esto, ¿no? Si él está dormido, usted no le puede dar órdenes. Antes de darle órdenes al dormido, ¿qué tiene que hacer? Despertar. El pueblo estaba dormido, ¿ok? Mire, y dice que Juan anhelaba incitarlos a vivir más santamente. ¿Qué quería Juan del pueblo? ¿Quería que cambie su carácter o no? Sí, eso es lo que quería Juan, ¿verdad? Ahora, el mensaje que Dios le había dado, ¿quién le dio el mensaje? Dios. Le había dado para que lo proclamase, estaba destinado a qué, hermanos? Lógico, porque estaban dormidos. De su letargo y hacerlo qué? Temblar. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué tiembla el ser humano? Por dos cuestiones, de frío y de miedo, ¿verdad o no? Y yo le pregunto ahora, sin ánimo de que me responda, hermano, ya aprendí la lección. ¿Cómo Dios le dio un mensaje a Juan? Para que él lo proclamase y los que lo escuchaban tenían miedo. ¿Por qué Dios le entrega a Juan un mensaje que causaba miedo? ¿Por qué causaba miedo? Porque ahora lo que se dice es, no des un mensaje que asuste. Si asusta, entonces no es de Dios.
Pero ahora encontramos que Dios le dio un mensaje a Juan, que cuando él lo proclamaba, los que lo escuchaban se asustaban. ¿Me entiendes? Y muchos me podrán decir, no, es que se refiere solo al pueblo de Dios, pueblo judío, no se refiere al mundo. Argumento, mire, le voy a mostrar unos ejemplos más de cómo Dios da un mensaje y el mensaje tiende a asustar a la gente. Y le vuelvo a decir, cuando tenemos un chip de nueva teología, todo nuestro mensaje cambia. ¿Ok? Y solamente se lo leo. ¿A quién le predicó Jonás? ¿A los adventistas o a los mundanos? Y dice así, Profetas y Reyes 202. Al entrar Jonás en la ciudad comenzó enseguida a proclamar su mensaje. Le pregunto, ¿Jonás tenía mensaje de misericordia o de juicio? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Iba de una calle a la otra dejando oír la nota de advertencia. El mensaje no fue dado en vano. El clamor que se elevó en las calles de la ciudad impía se transmitió de unos lados a otros hasta que todos los habitantes hubieron oído el anuncio sorprendente. Y ahora mire aquí. El Espíritu de Dios. ¿Quién actuó ahí? El Espíritu de Dios hizo penetrar el mensaje en todos los corazones e indujo a las multitudes, ¿qué dice ahí? A temblar por sus pecados. Ahora entiéndame que Jonás no va y va a los ninivitas y le dice, bueno, ninivitas, les voy a dar la primera lección para que no se asusten, cómo conocer a Jesús. Ahora le voy a presentar la segunda lección y le voy a decir quién es Dios. Yo encuentro que Jonás va a un pueblo que no conoce a Dios y le dice, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y el mensaje que el Espíritu le dio hace que los oyentes tiemblen por sus pecados. Y el resultado, arrepentirse en profunda humillación. Y vuelvo a preguntar, ¿y de dónde sacamos la idea de que el mensaje no tiene que asustar? Y la expresión exacta es, no tienes que llevar a nadie a Cristo por miedo. Yo no lo veo convencido, así que otro ejemplo más. El conflicto de los siglos, página 365. Esto se da en un contexto sorprendente porque se acusó a Gausen, que estaba haciendo la obra, que las profecías eran difíciles, que no tenían que predicar si no se entendían. Entonces dijo, ¿cómo van a ser difíciles? Tráiganme a sus niños, 6 y 8 años, yo les enseño la profecía a ellos, y se los enseñó. Entonces se sacó una ley donde decían que no se podía predicar el evangelio, pero eso se aplicaba solamente a los mayores de 18 años. Es decir, que si tú eras mayor de 18 años y proclamabas el mensaje del Señor, eras encarcelado. Fácil. ¿A quién preparó Gausen? A los pequeños, a los niños. Y déjenme leer. Dice, el movimiento cundió principalmente entre la clase baja, era gente pobre. Y eran en las humildes viviendas de los trabajadores donde la gente se reunía para oír la amonestación. Los mismos predicadores infantiles eran en su mayoría pobres rústicos. Algunos de ellos no tenían más de 6 a 8 años de edad. Y aunque sus vidas testificaban que amaban al Salvador y procuraban obedecerle, los santos preceptos de Dios no podían dar prueba de mayor inteligencia y pericia que los que se suelen ver en los niños de esa edad. Es decir, que aunque amaban al Salvador y le obedecían, cuando usted miraba al niño no veía nada especial, veía un niño común y corriente, de 6 y 8 años. Dice ahora, sin embargo, cuando se encontraban ante el pueblo, era de toda evidencia que los movía una influencia superior a sus propios dones naturales. Su tono y sus ademanes cambiaban. Daban la amonestación de juicio con poder y solemnidad, empleando las palabras mismas de las Sagradas Escrituras. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Reprobaban los pecados del pueblo, condenaban no solamente la inmoralidad y el vicio, sino que también la mundanalidad y la apostasía, y exhortaban a los oyentes a huir de qué, hermanos? De la ira venidera. ¿Quién estaba guiando a estos niños? ¿Usted puede negar que no lo guiaba Dios? ¿Cómo cree que escuchaba la gente? La gente oía temblando. ¿Qué sentía la gente cuando escuchaba este mensaje? ¿Sentía miedo o no?
oía temblando, sentían miedo. Nueva teología, no asustes a la gente. Cuando el mensaje de Dios siempre tiende a hacer eso. Mire, ¿quién actuaba? El Espíritu convincente de Dios hablaba a sus corazones. Muchos eran inducidos a escudriñar las Escrituras con profundo interés. Los intemperantes y los ociosos se enmendaban. Otros renunciaban a sus hábitos deshonestos y se realizaba una obra tal que hasta los ministros de la iglesia oficial se vieron obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en ese movimiento. ¿Están convencidos o no? No, todavía no. Un ejemplo más. Un ejemplo más. Y usted, yo sé que hay un argumento. El hermano acomodó las citas. La sacó del contexto y la puso y le hizo decir algo que no debería decir. Yo le pido por favor que no diga eso hasta que usted lea por usted mismo el capítulo 28 del libro Conflicto de los Siglos. Completito. A ver si estoy sacando, ahora saqué el capítulo de contexto. Capítulo entero. Y es más, el capítulo empieza de la siguiente manera. Se llama la verdadera conversión, es esencial. Y habla de los movimientos de rabiamiento espurios y falsos. Y habla del verdadero, el que Dios aprueba. Y dice así: donde quiera que la palabra de Dios se predica con fidelidad, los resultados atestiguan su divino origen. El Espíritu de Dios acompaña el mensaje de sus siervos y la palabra tenía poder. Los pecadores, siempre por eso le dije, vea la expresión, sentían que despertar sus conciencias. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo ilumina los lugares más recónditos de sus almas y ocultas obras de las tinieblas eran puestas en manifiesto. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redarguidos de pecado, de justicia y de juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios y temían. Y no habla de temer, de reverencia, tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. Miren, cuando tenían, y aquí está, es tan sencillo. Cuando se le presentaba el juicio y la ira, ellos decían, ¿cómo? Cristo viene, y tenían miedo. Y entonces en su angustia, aquí lo dice, miren, en su angustia clamaban, ¿quién me libertará este cuerpo de muerte? Y entonces, ¿qué hacían los predicadores? Al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados, los hombres veían que solo en los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Era lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Con fe y humillación aceptaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted puede seguir leyendo y se va a dar cuenta que había reforma en la vida de aquellos que escuchaban este mensaje. ¿Por qué el mensaje de juicio era tan efectivo? Porque lo que hacía era quitarnos de la mente esa seguridad carnal y material. Anunciarnos que viene un Señor a juzgar. El juicio nos decía que conoce tus pensamientos, tus intenciones, tus deseos, tus obras ocultas. Y la gente temblaba. Decía, ¿qué hago? ¿Qué es lo que crea el mensaje de juicio? Necesidad. Y entonces el predicador que le presentaba a Cristo. Y entonces el pecador se abrazaba del Señor Jesús, se veía que era su única esperanza. Voy a seguir un poquito más. Me voy a pasar todas estas citas. Y voy a seguir leyendo la cita de Deseo de toda la gente, página 79. ¿Ok? Mire qué dice ahora. Antes que pudiese, deseado de toda la gente, página 79. Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Entienda, mire, ahora la cita nos habla en términos de agricultura. ¿Ok? Y dice, ¿qué es la semilla? El Evangelio, ¿sí o no? Y dice que antes de que siembres la semilla, primero tienes que preparar ¿qué? El suelo. ¿El suelo qué representa? El corazón. Mire qué es lo que dice la sierva del Señor. Palabra de vida, gran maestro, página 19. Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Aquel que dio la parábola de la semillita es el soberano del cielo. Y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen la siembra de la semilla de la verdad. ¿Quién sabe la agricultura qué? Mire,
Si usted me contrata y me dice, hermano, yo quiero que vaya a mi tierra y siembre estas semillas. Y yo voy a su tierra, y su tierra está con hierba, con piedra, está dura, está seca, como usted quiera. Y yo agarro las semillas y le empiezo a tirar encima, ¿qué me diría usted? Usted no sabe nada, me dirá. Y yo le diría, ¿por qué? Y usted me diría, porque usted tiene que, antes de tirar la semilla, ¿qué tiene que hacer? Preparar el corazón. Preparar el suelo, perdón. No estamos hablando de simbolismo, estamos hablando literalmente. ¿Sí o no? ¿Eso es agricultura o no? La sierva dice que así como siembras esa semilla en la tierra, así tienes que sembrar la semilla del Evangelio. La semilla es el Evangelio. La tierra es el corazón. ¿Verdad? Y mire qué dice la cita. Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suelo del corazón debe ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad en Jesús, mire, antes de ofrecerle a Jesús, ¿cómo deben ser? Despertados para ver el peligro que le hacían correr las heridas del pecado. Es decir, hermanos, que antes de que usted siembre la semilla, hay una obra que hacer o no. ¿Sí o no? Es decir, que antes de que yo le hable a él de Jesús, antes de que le hable de Jesús, ¿qué tengo que hacer? Preparar su corazón. ¿O no? ¿Eso es lo que dice o no? Porque el hablar de Jesús a una persona cuyo corazón no está preparado equivale a tirar semillas en una tierra que no ha sido quebrantada. ¿Sí o no? ¿Es así? Mire, y la cita termina de esta manera. La cita termina de esta manera. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios. ¿Para qué le presentan los temibles juicios de Dios? Entiende la expresión, para ahondar el sentido de su necesidad. Los juicios de Dios crean necesidad y lo impulsan al ser humano a clamar. ¿Qué lo impulsa a clamar? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces la mano que humilló al penitente, la voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición, le pregunta con la más tierna simpatía, ¿qué quieres que te haga? Le preguntó en el mensaje de Juan. El hacha está puesta en la raíz del árbol. Todo árbol que dé mal fruto será cortado, echado al fuego. Arrepentidos, generación de víboras, porque huyen de la ira que vendrá. ¿Ese era el mensaje de Juan o no? Pero cuando la gente venía, le presentaba y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bajo ese mismo tono, la sierva del Señor dice, los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y Apocalipsis y en relación con ellas las palabras de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál ha sido el problema en la presentación de profecías? Porque existe un problema grande. Que se ha predicado la profecía sin ofrecer la solución. Se ha despertado conciencias diciendo esto va a pasar y esto más y esto más, y la gente ha sido despertada, pero no se ofrece a quién, al Cordero, y no ha habido cambios. Y esto se ve en la vida del predicador de profecías, porque el que le gusta hablar mucho de profecía casi siempre es una persona que se aira, que reniega, que tiene una mala familia, que no es un buen esposo, o una buena esposa, o un buen hijo. Y entonces muchos se alejaron de esto y dijeron, mire, Daniel que predica profecía, pero él sigue viviendo así, no cambia. Y además hace tiempo que viene, mejor no prediquemos profecía más. Total, lo más importante es el carácter. Y te pregunto, ¿qué es más importante? ¿La profecía o el carácter? Y la gente al unísono va a decir el carácter. Por lo tanto, no hablemos más de profecía porque lo que vas a llevar a decir es el carácter. Cuando esto es neurolingüístico. Porque precisamente la sierva del Señor dice que cuando el mensaje de los tres ángeles sea entendido, ¿cuál es el final del mensaje de los tres ángeles? Aquí está la paciencia de los santos.
Eso es el resultado de entender el mensaje del tercer ángel tal como está. Dicho sea de paso que el mensaje, el temer a Dios, exalta la ley. El darle gloria es el carácter de Dios, exalta la ley. La hora del juicio, la norma de juicio es la ley. Adorad al Creador, sábado, el sello de la ley. La caída de Babilonia, Babilonia cae porque rechaza los preceptos de Dios, que es la ley. Y el mensaje del tercer ángel es una denuncia contra el papado que pone un día espurio y quita el sello de la ley de Dios. Es decir, que el mensaje de los tres ángeles exalta que lo que el diablo tocó en el cielo, la ley de Dios. Muchos han llegado a decir que si Jesús estuviera ahora, no hablaría de leyes dominicales. ¿Usted cree que Jesús, si estuviera ahora, hablaría de leyes dominicales? ¿Qué cree usted? Mire, Jesús en Mateo 24 dijo: cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, ¿qué simbolizaba la abominación desoladora? ¿Qué simboliza la abominación desoladora en nuestro tiempo? ¿La ley dominical o no? ¿Verdad? Es decir, Jesús habló de su tiempo en su luz y en su situación. Testimonio para los ministros, página 115. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje que presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado que ha hecho de la ley de un domingo un poder distintivo. Entonces yo me puse a preguntar, si este libro lo escribió Elena G. White, y Elena G. White fue inspirada por el Espíritu de Dios, yo entiendo que Dios me está diciendo que yo tengo que denunciar la maldad del hombre de pecado, ¿o no entendemos así? ¿O no? ¿Y de dónde sacamos la conclusión de que ya no hay que denunciar al papá? Joya en los Testimonios, tomo 3, página 220. Todo discurso debe darse bajo el sentido de los terribles juicios que pronto ha de caer sobre el mundo. Hermanos, hermanas, mañana ya no voy a tocar temas controvertidos. Mañana vamos a hablar de otras cosas, así que déjenme explayarme un poquito. Yo tengo un tema que se llama Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, donde trato de mostrar la gran confusión que ocurre en cuanto al mensaje. Y trato de demostrar y llamar a la unidad en cuanto al mensaje de salud, de profecía y de justificación por la fe. Porque el mensaje ha sido totalmente descuartizado y separado. No estoy mintiendo cuando digo que hay movimientos que solamente predican profecía, ¿o sí? ¿Y se han olvidado de la salud? ¿Estoy mintiendo cuando digo que hay gente que solamente se centra en la salud y no quiere saber nada de profecía? ¿Quién está más equivocado? Los dos. Porque cuando el diablo no nos amarra al témpano del frío formalismo, nos empuja al fuego del fanatismo. Y nos tiene de un lado para otro. Déjeme hablarle un poco de la profecía, miren. ¿Cuál es el problema de la profecía? Cosa que me gusta predicar y que yo entré a la iglesia hablando de profecía. Que cuando tú predicas profecía, muchas veces causa el efecto que debe causar. ¿Cuál es el efecto que debe causar? Despertar y levantar temores. Cuando causa temores y despierta, es hora de presentar ¿a quién? A Cristo, porque la profecía no es un fin, es un medio. Es un medio para despertar. ¿Me entiende? La sierva del Señor dice que la mayor necesidad de la iglesia es un reavivamiento y una... ¿Qué significa reavivamiento? Despertar o revivir a alguien que está muerto. Si un reavivamiento quiere decir que alguien estaba vivo, se murió y ahora hay que revivirlo. Y ese es el orden: reavivamiento y reforma. Si usted pretende hacer la reforma antes del reavivamiento, no sirve, porque es como tratar de dar órdenes o exhortar a alguien que está muerto. Antes de pretender hacer una reforma en alguien, primero hay que ¿qué? Hay que reavivarlo y hay que despertarlo. El mensaje de Dios lo que tiene es a despertar. La profecía lo que hace es despertar. Es un medio que nos despierta, que nos ubica en el lugar donde estamos. Pero el fin es llevarnos a Cristo. El mensaje de Noé, que venía el diluvio, ¿era un medio o era un fin? Era un medio. Era un medio. El fin era llevar al arrepentimiento. Le pregunto, ¿la reforma pro salud es un medio o es un fin? Es un medio.
¿Me entiende? Es un medio para llevarnos ¿dónde? ¿El fin quién es? Siempre va a ser Cristo. Él es el centro de atracción. Pero los que predican profecía empiezan a asustar a la gente. Y el gran problema de los que predican profecía es empezar a sacar la profecía del contexto. ¿Saben por qué? Porque te inyectan un poco de profecía y tú te quedas asustado. Y entonces ese mes ya no haces lo que hacías antes. Y estás un mes y medio un poco fiel porque dices, no, es que ya se vienen los meteoritos y yo quiero salvarme. Pero eso se termina. Y cuando se termina, de nuevo regreso a que me den una nueva inyección de profecía. Para 3 meses más. Y cuando se termine esa emoción, vuelvo a hacerlo. Pero las profecías se acaban, pues. Daniel 7, ya le enseñé Daniel 8, ya le enseñé Daniel capítulo 9, ya le enseñé Apocalipsis 13, y entonces como ya no tengo más que enseñarle, para tenerte expectante y despierto, empiezo a dar una interpretación diferente de Daniel 11. Y empiezo a buscar qué significa esta trompeta. Y empiezo a ver en Turquía que ya se viene algo. Tengo que buscar algo, pues tengo que mantenerte despierto. Pero eso no funciona, hermanos. La profecía es un medio, no es un fin. El fin es Cristo. Por eso la profecía, cuando lo pones como fin, no funciona. El gran centro de atracción es Cristo Jesús. No puede ser dejado del mensaje, fuera del mensaje del tercer ángel. Ahora yo le pregunto a ustedes ya casi para terminar, por el hecho de que muchos predican más la profecía, ¿nosotros tenemos que dejar de predicarla y estudiarla? Por el hecho de que hay muchos mercenarios de la salud, ¿nosotros tenemos que dejar de practicar el arte de sanar? De ninguna manera. ¿Qué tenemos que hacer?